Bueno, pues de nuevo por aquí. Como ya dijimos que íbamos a hacerle un vídeo especial a la ILE, Instituto Libre de Enseñanza, y entonces pues vamos a ver por qué sale y en qué época sale. Bueno, pues en principio decís que cuando llega la Restauración, ¿no? Con que Cánovas estuvo trabajando en el exilio y trajo a Alfonso XII, entonces pues se procede a la alternancia de poderes, al bipartidismo, centro-derecha, Partido Conservador Cánovas, y el liberal, izquierda liberal de Mateo Prásedes Mateo Sagasta. Pues bueno, por lo que se ve, empezó primero Cánovas, ¿os acordáis? Que al año ya pues se hizo la Constitución de 1876, ¿no? Que vimos como era una mezcla de la del 69 de la gloriosa y la del 45 de la de los liberales, y que pues tenía libertades católicas, aunque sí decía que la religión vigente era la católica, pero que se permitía el culto a otras religiones. Y aquí es donde se vio la mano de Cánovas del Castillo. Pues bien, Cánovas del Castillo suspendía el derecho de cátedra si se atentaba contra los dogmas de fe. Eso fue en 1875, mediante el decreto Orobio. Pues, por tanto, gran cantidad de intelectuales se tuvieron que marchar y se originó la ILE, el Instituto Libre de Enseñanza. Entonces, que se funda el 29 de octubre de 1876 en Madrid. Es un proyecto pedagógico y de renovación de la educación que se puso en marcha en Madrid en 1876, como digo, y el primer precursor es Francisco Giner de los Ríos. Esto está inspirado en la filosofía de Krauss, de un alemán filósofo, el krausismo, que después veremos así un poco por encimilla. Ahí ya es mejor no meterse porque, bueno, ahí ya se pierde uno, pero bueno. Francisco Giner de los Ríos. Los catedráticos, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o Nicolás Salmerón, ¿no? ¿Os acordáis de Nicolás Salmerón, que fue el tercer presidente de la Primera República, que era república unitaria, intentó todos los cantones que habían surgido con el segundo, con Pi Margall, intentó con el ejército, y claro, como a los cabecillas fueron condenados a muerte, pero su conciencia se negó a firmar fue incapaz de firmar estas sentencias de muerte, con lo cual tuvo que dimitir. Entonces esta gente son separados de la Universidad Central de Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a cualquier dogma oficial, religioso, político o moral. Por tanto, tuvieron que seguir su labor educativa al margen del Estado, creando, como ya digo, este establecimiento educativo privado y laico. Empezó primeramente por la enseñanza universitaria y después se extendió a la educación primaria y secundaria. Intelectuales que apoyaron y que incluso estudiaron ahí, pues Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Méndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla,
Augusto González Linares, Santiago Ramón y Cajal, en fin, todos estos nombres son conocidos, muchos de los intelectuales y escritores de la generación del 98, pensadores, y que gracias a ellos pues el país ha tenido muchos logros, ¿no? Manuel Bartolomé Cosío, el primer alumno de Giner de los Ríos y luego su sucesor, krausista, alumno y sucesor de Giner de los Ríos, y otros tantos constituyeron el centro de toda una época de la cultura española y cauce para la introducción en España de las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas extranjeras, como por ejemplo Bertrand Russell, ¿no? Un matemático, o Darwin, Charles Darwin, el biólogo de origen de las especies, Ramón y Cajal, premio Nobel, Unamuno, escritor y filósofo, aunque Unamuno, él colaboraba, ¿no?, con el boletín, escribía, pero él era rector de la Universidad de Salamanca. Juan Ramón Jiménez, ¿no?, que es famoso por el Platero y yo, Benito Pérez Galdós, José Martínez Ruiz, Azorín, ¿no? Pues José Martínez Ruiz nadie lo conoce, sin embargo por Azorín. En la película de La Colmena hay un actor que dice eso. Ramón Pérez de Ayala, Ramón Menéndez Pidal, director del Centro de Estudios Históricos para Investigaciones Científicas, por el desarrollo y ponerse a la altura de Europa. Se crea también la residencia de estudiantes en 1910 en Madrid, por Alberto Jiménez Frau. Y una fundación, Fundación Francisco Giner de los Ríos, creada en 1916. Bueno, pues después de todo esto, porque bueno, aquí yo creo que no me he saltado ninguno. Después de todo esto, a mí me surgieron unas dudas que tuve que echar mano de mi cuñado Paco, Francisco Martínez, que muy amablemente se lo agradezco, y él dedicó pues gran parte de buscando ahí en una serie de bibliografía que después la citaremos también, que nadie me acuse de plagio, y pues una serie de dudas que ahora veréis, dudas e inquietudes, y que más o menos, digamos que en un 80 o 90% él me ha conseguido resolver. Voy a ver si me queda por aquí algo por decir, y si no, pues pasamos. Pues sí, que introducción en España de las más teorías pedagógicas y puntos asociados, como el Centro de Estudios Históricos, mención. Luego, las mujeres en el ILE, pues con menos protagonismo, pero pareja y voluntad. El paso del tiempo ha permitido que se resalten los nombres de mujeres implicadas en proyectos de la ILE, como Amparo Cebrián, Carmen García del Diestro, Laura García Hope, Gloria Giner de los Ríos García, esta sería hija, María Gouri, Matilde Huisi, María de Maestu, esta sí nos suena ya, María de Maestu, Jimena Menéndez Pidal, María Moliner, esta me suena también porque hay una calle en Madrid, María Luisa Navarro Margatti, Alice Pestana, Laura de los Ríos, esta sería Laura de los Ríos Giner, sería prima, Concepción Sainz Otero, María Zambrano, ¿no?, nuestra María Zambrano, Carmen de Zulueta, entre otras muchas, a favor de la integración de la mujer en el cuerpo general de la sociedad, en igualdad de acceso a la formación cultural
y a la realización profesional. Esto voy a dejar para... Los principios pedagógicos. Bueno, se trata de instruir, pero también educar el carácter. Puede que hoy en día le llamáramos a eso adoctrinamiento, pero bueno. Pero claro. La meta es formación total de la persona, por lo cual se ha de cuidar incluso el edificio y las instalaciones que estén bien iluminados, etc. Esto es muy importante. Se cuida el desarrollo del cuerpo, paralelo al del espíritu, ¿no? Esa frase típica de mens sana, in corpore sano. La introducción España al fútbol. Aunque yo tenía entendido que el fútbol lo introdujeron en las minas de Río Tinto, ¿no? Porque estaban explotadas por ingleses y lo trajeron ellos. Pero bueno, sería simultáneamente. Deporte femenino también, el tenis, en fin. Defienden el papel en la pedagogía de la institución o razonamiento. Se trata de no enseñar las cosas, sino de enseñar a hacerlas, procurando que la educación involucre al estudiante de una forma activa. Aquí ya pues empieza también el periodismo escolar, porque es muy importante los apuntes, redacciones y dibujos, pero sobre todo porque en vez de tantas clases, pues hacen viajes y excursiones, en fin. Sale el concepto de evaluación continua, cercana al alumno, evitando el examen. Esto ya era una práctica habitual en 1918. Enrique Cantalejo, a finales de 1902, incluso llega a escribir: los ideales de la paz no arraigan fácilmente en generaciones educadas en un estrecho y agresivo nacionalismo. Y el ejemplo y la educación es el mayor legado que los padres dejan a sus hijos. Esto es muy importante, ¿no? Los ideales de la paz no arraigan fácilmente en generaciones educadas en un estrecho y agresivo nacionalismo. Eso hemos podido ver algo aquí próximo, ¿no? Los puntos fundamentales de la doctrina pedagógica de Francisco Giner de los Ríos son la educación física, la artística y la moral. Como os he dicho, educación moral, formación de carácter. Influye mucho la personalidad del maestro, hombre, lógicamente, claro. Educación que tiene respeto por cualquier persona, un principio fundamental, el respeto por cualquier persona. Profunda formación en humanidades. Mucha atención también en la salud, la higiene, el decoro, el vigor físico, la corrección y la nobleza de hábitos y maneras. Trabajo personal y creador. Rechaza, como hemos dicho, el libro de texto. Educación práctica, viajes y excursiones. La labor del maestro consiste en despertar y mantener vivo el interés del niño, excitando sus pensamientos. La educación no abarca un periodo determinado de la vida, sino la vida entera. Bueno, pues entonces lo que iba yo es que, claro, a mí me surgieron unas dudas que, bueno, que luego pues mi duda principalmente era la financiación. Está por aquí escrita, pero bueno. Luego hay que mirar esto de la financiación, ¿no?
Porque, bueno, aquí hablo que al principio había 200 accionistas, me imagino muchos padres de alumnos, y ingresos propios de sus actividades docentes universitarias, a las que se suman las escuelas primarias en 1878 y párvulos en 1885, eso me imagino que es lo que pasa, es claro, que si es obligatoria, laica y gratuita, pues por eso es esto de, insisto tanto en la financiación. Luego, otra duda era la validez legal de los títulos, ¿no? Cohabitando con el régimen. Y esto sí se me queda claramente aclarado, puesto que en los años del sexenio democrático, ¿no?, del 68 al 74, pues se dejó una huella en la sociedad de un fomento de la libertad de enseñanza, reflejada en dos aspectos esenciales: la libertad de cátedra y la libre iniciativa de creación de centros de enseñanza. Entonces el proyecto ILE está amparado en la Constitución de 1876, entonces es constitucional, por tanto no lo pueden perseguir. En su artículo 11 y 12 sobre la tolerancia religiosa y respeto genérico a las libertades. Durante toda la restauración estuvo garantizada y el gobierno sí estableció unas condiciones mínimas para recibir el reconocimiento oficial. Pues bueno, o a lo mejor tendrían que hacer cualquier reválida, cualquier para convalidar sus títulos, o no sé. Bueno, la cosa es que no fue perseguido, porque claro, esa duda, digo, ¿quién en ese sano juicio va a llevar a su niño a la escuela sabiendo? Y lo que yo pensaba no era una tontería, porque si años antes, en mitad del siglo, ¿no?, en todo el liberalismo, ya os acordáis cuando Emilio Castelar, que era antes de la Gloriosa, 5 años antes, en el 63, que era catedrático, y él utilizaba la aula para ejercer su libertad de cátedra, pero que ya después de que dimitiera O'Donnell por la crisis de tanta guerra, volvió a entrar Narváez, y Narváez, que era bastante más conservador, pues reprimió las universidades, o sea que entró a saco en las universidades. Entonces no era ninguna tontería lo que yo decía, de cómo van a crear un ente paralelo para que luego llegue el régimen y te lo destroce. Pero claro, era constitucional, o sea, estaba al amparo de la Constitución. Y luego también le pregunté de Unamuno que cómo, siendo rector, pues si podía ejercer allí. Por lo que se ve, no, simplemente que era un colaborador en el boletín, como la ILE tenía un boletín, y entonces pues él escribiría artículos haciendo manifiestos de libertades y cosas. Entonces, pues bueno, más o menos pues sí ha quedado. Hemos dicho que se basaba en el krausismo, y vamos a ver un poco el krausismo, que no es muy fácil, pero bueno, una doctrina idealista que se funda en una conciliación entre teísmo y panteísmo. Esto, pues, como ya digo, te pierdes, pero bueno, vamos a quedarnos lo mínimo. Teísmo, doctrina religiosa que afirma la existencia de Dios personal, inteligente y libre, que ha creado, conserva y gobierna el mundo. ¿No? Teísmo, doctrina religiosa que afirma la existencia de Dios personal, inteligente y libre, que ha creado y conserva y gobierna el mundo. Y como hemos dicho que es una conciliación entre teísmo y panteísmo, panteísmo es naturaleza, que es sinónimo de Dios. O sea, el filósofo Krauss, Dios, sin ser el mundo ni estar fuera de él, lo contiene en sí.
de él trasciende intentando ser una conciliación entre el teísmo y el panteísmo. Aquí tengo yo más notas, pero claro, aquí surge del crimen. Entonces, pues eso, que bueno, pues que seguramente, a ver, entonces, quien sea, que no sé dónde lo tengo yo puesto, introdujo el krausismo, e incluso cuando aquí ya se van de aquí, el krausismo también lo exportan a Hispanoamérica, ¿no? Uno de ellos es, y sobre todo van a ser libertadores, José Martí, y otro, y Eugenio María de Hostos. Uno va a ser el libertador de Cuba y José María de Hostos de Puerto Rico. Y luego también hay un discurso patriota nicaragüense de Augusto Carlos Ferá Sandino, que lucha contra la ocupación norteamericana. Y aquí os sonará mucho eso de Sandino, ¿no? De la revolución nicaragüense, ¿no? Sandinista. Pues este era un krausista también. Más tarde surgirán también figuras como Hipólito Yrigoyen, que este Hipólito Yrigoyen me suena mucho pero ya dije cuando ya me repasa Argentina, porque es uno de los primeros mandamases allí en Argentina. Pues, y aquí en España incluso aparece Blas Infante como krausista. Como hemos dicho, contacto directo del alumno con la naturaleza, con cualquier objeto del conocimiento, la importancia de las clases experimentales, laicidad y creencia antidogmática en un Dios ajeno a reglamentaciones de ningún tipo. En fin, ya que cada uno saque sus conclusiones, ya me he colado en el maíz. 22 minutos. Yo sí tenía eso, que todos estos libertadores y todos estos pensadores, incluso en lo que he leído, he visto que el krausismo estaba relacionado, que muchos de ellos son masones. Entonces, por eso yo digo, no me extraña que en la financiación, porque como no todavía veo que vale, sí, esos accionistas, pues seguramente ahí habría masones. Y claro, y serían accionistas fuertes, porque... O incluso, luego se me ocurre también en esto de que por los ingresos propios de sus actividades docentes y universitarias, aparte como hoy en día los intelectuales cuando dan charlas muchos van cobrando, es posible aquí también, pero sobre todo a lo mejor alumnos que han tenido a lo mejor una beca, pues luego están como obligados en sus primeros sueldos a ir devolviendo, ¿no? Unas becas salario que no sé si alguna vez han existido, pero que a mí me suenan mucho, que es que te daban una beca y cuando luego tú tenías un trabajo empezabas a cobrar tu sueldo, pues ibas devolviendo. Y entonces es posible que hubiera fórmulas de ese tipo. Bueno, la cosa es que eso funcionó y ya está. ¿Y para qué le voy a dar más vueltas a las cosas, no? Yo también empecé a preguntarme muchas cosas del 15M cuando iba a Madrid y veía todas las de estas del 15M. Iba yo con mis niños allí visitando Madrid y cuando había una charla de esas nos parábamos y digo, no, a ver lo que dicen. Y yo siempre, mi única y mi primera pregunta, ¿no? Y mi niña, papá, que siempre... Y yo era que quién financiaba o cómo se financiaba eso, porque claro, llevaban allí meses, sí, allí tirados, pero imagino que de vez en cuando irían a dormir a hoteles, esto, lo otro, ¿no? Y ya hoy en día, pues, ya vamos sabiendo, se van sabiendo muchas cosas, pero bueno, a ver, no hay nada demostrado ni nada, pero sí, que hay masonería del siglo XXI
llámale como quieras llamarle, pues posiblemente. De estos que financian una resistencia o una oposición en un país para que lo desestabilice, como por ahí hay ejemplos, pero bueno, esto ya son cosas que eso, que entonces, pues bueno, pensando yo, pues digo, joder, la, la financiación, que es el kit de la cuestión, pues no me entraba en la cabeza. Pues ya está, ya me he colado bien colado. Pues nada, así ya, por lo menos ya este capítulo queda ya listo. Y ya seguiremos con la historia normal. Pues venga, hasta pronto.